Hola, estamos haciendo un repaso de Machine Learning y aquí vamos a hablar sobre los algoritmos de clustering. ¿Ya? Clustering son un método no supervisado, es decir, se utiliza cuando tenemos datos, pero no tenemos tipos de datos. Todos los datos para nosotros son iguales y queremos, una de las tareas más comunes, tratar de descubrir qué grupos hay. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos muchos datos de clientes y queremos saber qué tipos de clientes hay. ¿Ya? Em, Así que, bueno, entonces aquí cliente sería la entidad del mundo real. Esto lo representamos por sus datos. Y bueno, y aquí una tarea previa es la de explorar los datos. ¿Ya? Explorar los datos se refiere a lo que uno hace de mirar cada una de las coordenadas. Por ejemplo, el primero puede ser la cantidad de compras, ¿ya? Y el otro podría ser no sé, la edad. Entonces uno puede mirar la edad de todos los clientes y la cantidad de compra de todos los clientes, ¿eh? Lo que busca el algoritmo de clustering es buscar grupos, clientes, es decir, buscar entidades que se parezcan, ¿ya? Y por tanto es buscar vectores completos que se parezcan a los otros, ¿ya? ¿Ya? Entonces ve la totalidad de los vectores. ¿Y cómo se hace eso? La idea es que, como aquí son de dos dimensiones, lo podemos llevar al espacio de dos dimensiones y cada uno de estos clientes va a ser un punto y aquí buscamos grupos, ¿ya? Entonces uno ve estos datos y cuántos grupos son, ¿ya? ¿Qué debería encontrar un algoritmo de clustering aquí? ¿Ya? De hecho, esa es la gran dificultad de los algoritmos de clustering, ¿ya? Eh, por ejemplo, podrían haber cuatro. De un algoritmo de clustering podría decir que hay cuatro, y eso podría estar bien, pero también otro algoritmo podría decir que hay dos grupos grandes, ¿no? Puede ser, o incluso que hay estos nueve grupos, ¿no? ¿Cuál de estos? Entonces, si uno tiene todos estos clientes, habrá nueve tipos de clientes, o cuatro, o dos tipos de clientes. Esa es la mayor dificultad del clustering, porque ¿cómo se evalúan? ¿Ya? Y de hecho, depende para qué uno lo va a usar, pero si uno lo está usando en el contexto de que estoy comentando, así como que tenemos un problema de negocio, queremos entender entidades del mundo real, la evaluación es súper difícil y consiste en tratar de ver si es que tiene sentido en el mundo real, asociar a estos, o supongamos que asociar a todos estos clientes de acá. Uno tiene que tratar de ver esos datos y ver si es que uno entiende cuál es el criterio de agrupación. Ah, son los clientes que compran en la mañana y que gastan mucha plata, ¿no? Y estos de aquí son el resto, ¿no? Y si es que uno no logra encontrar el patrón, en realidad el clúster no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay distintos algoritmos de clustering, pero todos ellos intentan dividir los vectores en grupos, ¿no? Y todos los datos se asocian a algunos de esos grupos y deben de cumplir dos propiedades de los grupos. Uno es que los elementos asociados a un mismo grupo se tienen que parecer entre sí, ¿ya? Es como evidente. Y ahí lo que no es tan evidente es que los elementos asociados a grupos distintos deben de no parecerse, ¿ya? Deben de ser distintos, ¿ya? Es decir, un algoritmo clustering debe de agrupar vectores que se parecen y tiene que separar vectores que no se parecen, ¿ya? Porque tiene que cumplir con esas dos propiedades. Bien. Y los clústeres pueden tener distintas formas y tamaños y densidades, y de hecho aquí en esta nube de puntos se ve si es que, cuántos clústeres habrá aquí, ¿ya? Y esto empieza, aquí se empieza a notar la dificultad por la ambigüedad de la definición, ¿ya? De qué es un clúster, ¿ya? Bueno, entonces el primer algoritmo que vamos a ver, y el más usado, se llama el algoritmo de K-means, ¿ya? Y donde K se refiere o K-means se refiere al número de clústeres a encontrar, ¿ya? Y eso es medio tramposo. Usualmente es parte de la pregunta saber cuántos grupos hay, pero aquí dice que uno mágicamente supiera cuántos clústeres uno busca, ahí empieza este algoritmo, ¿ya? Y cómo funciona, dice, como uno quiere encontrar K clusters, así que generemos K semillas, que van a ser como los primeros clusters, las semillas de los clusters, al azar.
Y luego esos van a generar clúster y todos los vectores se van a asociar a su clúster más cercano, ¿no? Y luego los datos, con todos los datos pertenecientes a un clúster, calculamos el nuevo centroide. Y bueno, y esto itera. Aquí hay un ejemplo ya obtenido de este libro. Ya este ejemplo está en estas slides que están ahí en internet. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en realidad, el algoritmo K-means parte asociando estas flechas más. Entonces, al azar se escogió este punto y este punto. Esos tres puntos dividen el dataset en tres. Según cada dato se asocia a su centroide, a su centro más cercano. Y eso en realidad define esto que se llama como el diagrama de Voronoi. ¿Ya? Entonces todos los puntos se asocian a su más cercano. ¿Ok? Y ahora todos los verdes, que son los que están asociados, digamos, al 1, uno borra el centroide, porque se los usa solamente como semilla. Ahora esto uno lo borra, y uno entre todos los verdes, uno los promedios, porque se supone que el centro del clúster tiene que estar en el centro. Ya, el centroide tiene que estar en el centro. Entonces uno borra la semilla y ahora dice, ¿dónde está el centro de este clúster? Y va a aparecer en el promedio de los X, promedio de los Y, va a aparecer como por aquí. Y uno hace lo mismo con los azules. La semilla no lo borra, ya no le sirve. Y ahora con los que están aquí, uno promedio va a quedar por aquí. Y el promedio de este va a quedar como por ahí. ¿Ok? Y esa es la siguiente iteración. Y ese ve cómo se mueven. Y efectivamente se movió para allá. Estaba aquí. Y ahora la siguiente iteración es que ahora, como se movieron, ahora la separación entre clústeres se movió. ¿Ok? Y datos que antes eran verdes ahora pasaron a ser rojos. Se ve ahí. Y entonces de nuevo hay que recalcular los centros. Y se mueven para allá. Se ve como uno parte con unos centroides del azar y luego los datos, por sus densidades, por sus agrupaciones, van moviendo el centroide hacia los grupos de... ¿Dónde están los grupos? ¿Okay? Y luego, y esto, por ejemplo, aquí en este caso, esto converge. Claro, aquí no converge porque aquí hay este dato que es verde. Al recalcular los centroides, se mueve un poco, y este se mueve un poco, y ahora este pasa a ser del otro clúster. Entonces esto tiene que seguir iterando. Y en la iteración 6, ningún vector fue reasignado. Es decir, la corrección fue pequeña y esto ya converge. Esto aquí se dice que el algoritmo clásico converge y este es el centroide, a esos tres centroides. ¿Ok? Bien. Entonces aquí el ejemplo muestra cómo esto depende de la inicialización. Si los mismos datos ahora partimos con los centroides semilla aquí, se da esta separación, y luego ven cómo el promedio de estos va a estar como por aquí, el promedio de estos va a estar como por ahí, y el promedio de estos va a estar más acá. Entonces veamos cómo en la corrección quedan aquí, ahí, ahí, y se hace una nueva división. ¿Okay? Y ahora esto se itera, y ahora el centroide se movió para acá, ese se movió para acá, y ese que sigue ahí. Se movió un poco más a esa separación, y ahí converge. ¿Ya? Se ve cómo converge, la iteración 5 converge y converge a estos clústeres. ¿Ya? Ya es un problema de Camis. Que el resultado final sea aleatorio dependiendo del inicio es un problema. ¿Ya? Bueno, entonces, pero por otra parte, eso es la parte fea. La parte buena de Camis tiene varias propiedades buenas. ¿Ya? Una buena es que, pero es entendible, fácil de implementar incluso. De hecho, uno puede programarlo, no es muy difícil. ¿Ya? Tiene alto paralelismo, en especial cuando todos los datos se tienen que asignar a su centroide. Eso se puede hacer en paralelo. Entonces, con multicores, eso acelera el cálculo. ¿Ya? Y es relativamente eficiente en el sentido de que si tengo, no sé, 1 millón de elementos y quiero calcular 10 clústeres,
cada uno de los 10 millones se tiene que asociar a su clúster más cercano, y luego, y eso, una iteración, dos iteraciones, tres iteraciones. Entonces se van apareciendo en iteraciones, o sea, las T iteraciones, eh, hasta que converge. Entonces, si es 1.000.000 por 10, 1.000.000 por 10, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿no? Hasta que converge. Entonces, eso es relativamente eficiente comparado con los otros algoritmos, que vamos a ver. El resultado que es aleatorio, eso es algo malo, y sobre todo que termine en un óptimo local. ¿Cómo lo puede tratar de contrarrestar esto? Primero es que hay algoritmos de inicialización para tratar de evitar partir al azar, ¿ya? Por ejemplo, partir con elementos con vectores lejanos entre sí, ¿ya? O una forma mucho más interesante es calcular el algoritmo en forma incremental. Si uno tiene el 100% de los datos, uno puede tomar un 1% de esos datos y sobre eso calcular k-means, y eso va a darnos centroides del 1% de los datos. Y luego uno toma un 10% de los datos y uno toma los centroides anteriores como base para un siguiente k-means, ahora sobre un 10% de los datos, ¿ya? Y luego sobre un 50 y sobre un 100, ¿ya? Eh, eso es mucho mejor porque si es que había ruido, como uno va haciendo selecciones en forma incremental, eh, si es que caía en un óptimo local, luego con más datos y al azar, usualmente sale de ese óptimo local, ¿no? De hecho, la forma incremental es muy útil y para implementarla no es muy difícil de implementar en el sentido de que si uno tiene, lo que hay que hacer es que hay que pasar, si es que el algoritmo que uno va a usar no tiene este método implementado, uno lo puede implementar en forma indirecta, que es hacer un clustering con un 1%, y el output, eso es el inicio del siguiente clustering, ¿no? ¿Okay? Bueno, el, así que esto es malo. Bueno, el que sea incremental, eso es bueno, ¿no? K-means es solamente utilizarlo cuando el promedio está definido, ¿ya? Okay, y hay por qué decir eso, porque hay un algoritmo que se llama el de medioides. El centroide es el promedio de los datos, el medioide es la generalización de la mediana, ¿ya? Que es un dato, es el dato que está al centro, ¿ya? ¿Ya? Pero la gracia que tiene eso es que uno no tiene que generar un dato al medio. ¿Ya? Hay veces donde no se puede, por ejemplo, en los espacios métricos, donde no tienen una distancia y no hay vector. Por ejemplo, en los strings, uno puede clusterizar las palabras. Uno tiene distancia entre palabras, la distancia de edición, y uno puede calcular grupos, ¿ya? Pero no funciona con k-means ahí porque ¿cuál es el centroide? No se puede calcular el centroide de strings, ¿no? Y ahí es donde los medioides pueden servir, ¿no? Pero si uno tiene vectores, en realidad usar el algoritmo de medioides no tiene aporte. De hecho, es problemas y poca mejora, ¿no? Y es harto más lento, además. Bueno, eso habría que decirlo. Como, como todos los datos se asignan a su centroide más cercano, lo que uno está minimizando es el error total como de redondeo. Los datos se asocian al vector que esté más cercano con distancia euclidiana, ¿ya? Y eso tiende a hacer que los clústeres queden en datos en círculos alrededor del centroide, ¿ya? Entonces uno busca clústeres circulares, porque ese es como el círculo para distancia euclidiana, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cómo uno puede evitar clústeres circulares? Bueno, una forma directa es cambiar la métrica, la distancia euclidiana por otros algoritmos. Por ejemplo, es muy comúnmente usada una que se llama la de Mahalanobis, que lo que hace es calcular una distancia que está descorrelacionada, que es, de hecho, Mahalanobis es lo mismo que hacer PCA de los datos, análisis de componentes principales, pero sin botar dimensiones, sino que hacer la rotación que descarta las covarianzas, y sobre ello calcular distancia euclidiana, ¿no? Entonces, lo que hace ahí es que va a calcular centroides de, en un espacio donde no hay correlaciones, ¿no? O otra forma de mejorar estos clústeres circulares es mediante la generalización que se llama el algoritmo de expectation maximization, ¿no? Que es el mismo algoritmo de K-means, solo que ahora está basado en probabilidades, ¿no?
Ya, pero la idea es la misma y el ciclo de iteraciones es lo mismo, solo que ahora no son instancias euclidianas, sino que son probabilidades, y usualmente modeladas por medio de gaussianas. Eh, bueno, y con gaussiana ya ahí aparece lo que se llama una forma, el GMM, el Gaussian Mixture Model. ¿Ya? Y uno dice que los datos son grupos de gaussianas. Bien, es el mismo algoritmo que K-means, solo que ahora con su versión probabilística. ¿Ya? Se necesita, eh, así que esto es algo malo, pero se puede mejorar. K-means necesita especificar el número del clúster, y eso, efectivamente, eso es algo malo porque uno no sabe y no tiene que jugárselo por un número y no puede equivocarse. ¿Cómo uno puede escoger el K? Depende de lo que uno busque. ¿Ya? Hay veces que uno quiere un K lo más grande posible, ¿ya? Pero otras veces en general, hay un método bien conocido que se llama el método del codo, que consiste en tomar el error total del clustering, que es el error cuadrático, que es como el error de redondeo de todos los datos, que es la suma de las distancias de cada dato al centroide al que fue asignado. Y eso se llama la suma del error cuadrático, suma de square error. Y dependiendo del número de clústeres, eso va a ir reduciéndose. Seguro que se reduce porque hay más clústeres, entonces siempre va a haber un clúster más cercano. Pero dependiendo cómo se reduzca, de repente reduce, empieza cuando no hay clúster y son datos uniformes que se están subdividiendo, la reducción es más bien lineal. ¿Ya? Pero cuando hay clúster, la reducción es mucho mayor. ¿Ya? Entonces aquí hay algo que se llama el codo, que es el punto, el número de clúster que hay que escoger. ¿Ya? Es un método que, la verdad, después uno lo ve y es súper subjetivo. ¿Ya? Hay veces donde es objetivo, pero con datos reales, por ejemplo, clientes que están comprando, hay que ver los tipos de clientes, nunca sale muy bien esto del código. Y uno termina diciendo a ojo lo que uno quiere, y uno quiere 5, 3, 10. Más que nada por conveniencia de uno, más que porque el criterio del código esté funcionando. Cuando no hay clúster, empieza a aparecer una curva totalmente suave, donde el codo es súper difícil de ver. Bueno, y el último problema de K-means aquí es que no es robusto a ruido, en el sentido de que sí, a veces hay clústeres bien claros, pero siempre hay como un ruido uniforme de fondo. Este ruido uniforme tiende a mover los clústeres para cualquier parte, o a agrupar los clústeres. Bueno, mira, para evitar K-means, hay otro algoritmo que se llama algoritmo jerárquico. El algoritmo jerárquico, en particular el algoritmo aglomerativo, es muy bueno para usar. ¿Ya? Y se basan en lo que se llama esto en la matriz de distancias. Matriz de distancias. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí está gráfico, entonces, mientras el más oscuro está más cerca, ¿cierto? Entonces la diagonal es la distancia consigo mismo, de 1 a n y de 1 a n. Entonces esta matriz es simétrica, ¿cierto? La distancia de un valor, ese punto ahí es el mismo que el acá, ¿sí? La distancia es simétrica. Entonces en realidad algunos muestran solamente la diagonal, y además la diagonal mayor no tiene sentido porque siempre va a ser puros ceros. Entonces uno puede mostrar ese triángulo ahí solamente. ¿Ya? Bueno, y ¿qué es lo que uno hace aquí? Uno quiere buscar grupos de vectores que estén cercanos. ¿Ya? Entonces el criterio dice, uno quiere buscar grupos, vectores que estén cerca entre sí y agruparlos. Entonces, el mínimo global, los dos elementos que estén más cerca de todos, ¿ya? Como que justamente en este caso parece que es este que es el vector n-1 con, contra este ahí, que es el segundo, es decir, contra este acá. Entonces, este de aquí y este de acá son los dos de los n los que están más cerca. Y como son los que están más cerca, tienen que estar en el mismo clúster. No nos pasaríamos si los dejamos en clústeres distintos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos dos los sacamos y decimos, ok, este va a formar el clúster 1, y ¿cuál es la posición del clúster? Es el centroide. Y estos dos datos se borran, y la matriz tiene n-2 datos, y agregamos el centroide 1. Y el centroide 1 tenemos que agregarlo aquí y completar la fila.
o la columna. Bueno, la fila es la columna, así que lo estamos ordenando. Y ahora tengo una matriz de n-1. ¿Okay? Y esto tiene que iterar. Iterar porque ahora hay que tomar el mínimo global y los dos se asocian. ¿Okay? Ya es lo que dice, hay que sacarlo de la tercera integral del centroide y continuar hasta que quede un único vector, es decir, todos unidos. Este algoritmo es muy bueno porque permite ir viendo, es difícil que se equivoque. ¿No? El inconveniente primero es que calcular la matriz de distancia es usualmente prohibitivo en dataset de un tamaño razonable. Es decir, si uno tiene 1 millón de elementos, es imposible calcular una matriz de 1 millón por 1 millón. ¿No? Pero si uno tiene, no sé, 1000 elementos, 1000 por 1000, 1 millón de datos, un par de megas, así es posible. 10.000 datos, 10.000 por 10.000 serían 100 millones, algunos cientos de megas podría ser. 100.000 por 100.000, 100.000 por 100.000, ya esto ya se vuelve ya infactible. ¿Sí? Entonces, usualmente en costo en memoria ya es muy lento, ya nos da un límite. Al máximo tiene que ser menos de 100.000 datos, en torno a las decenas de miles. Pero el costo de operación, para cada uno hay que tomar el mínimo, ¿ya? Y uno dice, ok, es cuadrático, y eso por cada uno de los valores, entonces esto puede ser hasta cúbico. Aquí, hasta. Si uno hace unas implementaciones mejores, es claramente más rápido, ¿cierto? Por ejemplo, usando los índices, los KD-TRI, estas cosas que hemos visto en el curso. ¿Ya? Pero no quita que sea por lo menos cuadrático. ¿Ya? Y eso cuadrático para incluso 100.000 elementos en número de operaciones es mucho. ¿Y qué sucede? Que se vuelve infactible para tamaños muy grandes. Ya, esa es la parte mala. La parte buena es que el resultado que uno tiene es este dendrograma, que es la forma en que se van uniendo todos los datos. ¿Ya? Y este dato es muy bueno para analizar. Ahí uno puede ir viendo, así como en Camis, uno tiene que jugársela por un número, el K, aquí uno puede ir viendo todos los posibles K. Por decir, quiero cortar con este umbral de distancia, y tengo dos grupos, pero podría cortar aquí, y tengo 4 grupos, con 0,5, o podría cortar aquí con 0,35, sería ahí. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, ¿ya? O cortar allí y tengo más grupos. ¿Ya? Uno puede ir diciendo, y eso no significa que hay que recalcular nada, es solamente mirar el dendrograma. ¿Ok? ¿Ok? Además, este dendrograma, como vimos cuando hablamos de funciones de distancia, aquí uno puede ir calculando distancia en la jerarquía, ¿no? Lo que se llama las ultramétricas, ¿no? Bueno, este dendrograma es muy útil, muy bueno analizar. Es como que es un análisis completo del dataset. Eh, entonces, el mayor inconveniente es que para poder generar este dendrograma uno está hablando de pocos miles de datos. 10.000 ya está como en el límite de lo factible. ¿Ya? Y a veces 10.000 es muy poco. ¿Ya? Pero si uno tiene unos pocos miles de datos, o menos, o cientos de datos, estos algoritmos aglomerativos son lo mejor. ¿No? Bueno, existe una tercera línea de algoritmos que es solo basado en densidades. La idea aquí es que uno no los agrupa espacialmente, sino que se fija solamente en la distancia entre ellos. Y tiene dos parámetros, un umbral de distancia y una cantidad m. ¿Ya? Entonces el umbral de distancia dice, todos los vectores que están a distancia menor o igual que un épsilon son parecidos y tienen que estar en el mismo clúster. ¿Ya? Entonces, si uno toma dos elementos y estos dos elementos ellos tienen que estar asociados al mismo clúster. ¿Ya? Y además se permite que sea esto transitivo. ¿Ya? Y por tanto, en realidad, dos elementos están en el mismo clúster si es que existen datos, uno más datos que están cerca también. Y por tanto, esos dos datos están cerca de ahí y con el del lado también están cerca, y todos estos están todos cerca asociados al mismo clúster. Porque existen datos, todos ellos están a distancia menor o igual al parámetro.
De ahí pueden aparecer otros ahí y otros ahí. ¿Ya? Ok, ese es el algoritmo. Y si es que hay, porque si hay un vector por acá lejos, eso va a formar un clúster único, ¿ya? De uno solo elemento. Entonces uno tiene esa cantidad m, dice, es el tamaño mínimo de elementos para ser considerado clúster. Si no, es ruido que no pertenece a ningún clúster. Y de hecho es el gran aporte o ventaja de este algoritmo y diferencia es que pueden haber datos no asociados a ningún clúster y que es ruido. ¿Ya? Los otros algoritmos no dicen eso. Todos los datos tienen que ser asociados a un clúster. Entonces son muy afectados por el ruido. En cambio aquí el ruido puede quedar aislado. Si es que el ruido son datos outliers. ¿Ya? Pero por otra parte, si es que hubiera ruido uniforme, datos uniformemente distribuidos acá, con que haya una línea, une todo. ¿Ya? Y eso en realidad le afecta mucho el ruido entonces. Es muy bueno para los outliers, pero malo para este ruido uniforme de fondo. Bueno, otra propiedad que tiene interesante es que puede encontrar clústeres de cualquier forma eh, y que lo que tiene dos cosas malas, eso sí, bueno, además de lo que dijimos, es que el parámetro, el umbral de decisión epsilon, muy difícil de definir. ¿Ya? Y sobre todo, y si, aquí en 2D es más o menos claro ver el resultado, que uno ve el resultado. ¿Ya? En espacios de alta dimensionalidad se vuelve imposible definir este umbral si es que uno no tiene un objetivo, sino que solamente el clúster de exploratorio, es muy difícil. Y pero aún en alta dimensionalidad, como ya hemos hablado cuando hablamos de alta dimensionalidad, las distancias entre los elementos tienden a concentrarse, ¿no? En cierto punto. Y eso hace que el umbral de decisión sea súper difícil de encontrar porque todos los elementos empiezan a estar a la misma distancia. Entonces, un epsilon un poquito muy chico y no encuentra nada. Un poquito más grande y están todos unidos, ¿no? Ya, entonces, eso hace que no sea muy factible de usar para espacios de alta dimensión, ¿no? Y además, este algoritmo tampoco es muy usable para estos. O sea, diría que el mayor caso que he visto donde sí sirve es para el caso de las slides en 2D y para patrones visuales en imágenes. Si uno quiere analizar datos, por ejemplo, estos son clientes, si uno quiere buscar clientes parecidos, esto de que sea transitivo eh, no termina el clúster eh, como lo que uno espera de un clúster, ¿no? En el sentido de que el primero con el último no se parecen en nada, porque están muy lejos. Hay un camino de parecidos entre medio, pero uno esperaría que todos se parecieran entre sí, ¿ya? Y eso no es el caso. Así que al menos diría que para análisis de datos y data science, de scan, la verdad es que no han encontrado un buen caso de uso. ¿Cómo uno evalúa los clusters? Ya hemos visto el algoritmo de clustering. ¿Cómo uno evalúa los clusters? Eh, o sea, primero, ¿por qué uno quiere hacerlo? A veces que uno tiene dos o tres clusters distintos. O cómo uno puede comparar los algoritmos de clustering. Son los mismos datos. ¿Cuál es un mejor cluster que el otro? ¿Ya? ¿Cómo uno los evalúa? Entonces aquí, si tuviera datos reales y yo sé cuáles son mis clientes, mis tipos de clientes y quiero evaluar el clustering que encuentra los tipos de clientes que yo sé que hay, la verdad es que es un problema muy ficticio porque si uno tiene datos etiquetados y no sabe cuáles son los tipos de clientes, entonces uno necesita clustering, uno requiere un clasificador o algo supervisado, ¿ya? Entonces comúnmente es difícil evaluar clustering con un ground truth porque por definición del problema esto es no supervisado. De ahí se usa cuando no hay datos etiquetados, ¿ya? Bien. Y eso nos lleva a que comúnmente se evalúan de forma numérica y por medio de métricas matemáticas alejadas de lo del problema que están representando, sino que como por ejemplo el error cuadrático medio, ¿ya? O la dispersión o entropía o cosas de ese estilo, ¿ya? El coeficiente Siluet también. Que dice qué tan cercanos están los datos con respecto a su centroide, por ejemplo, ¿ya? O qué tanta intersección hay. Bueno, esos
A veces funcionan, pero yo creo que en general, en especial en estos datos, como los que le digo, de clientes con ventas, y quiero ver mis tipos de clientes, la única forma de evaluarlos ahí es tratar de hacer evaluación exploratoria y hay que visualizar todos los clientes de alguna forma y tratar de ver si es que efectivamente sus datos se parecen o no. Y mejor aún, lo que hay que intentar hacer es etiquetar el clúster, ¿ya? Es decir, uno tiene clientes y tiene clientes con su, no sé, eh, cantidad de compras y hora del día en que compran, ¿ya? Uno hace un algoritmo de clustering y uno encuentra muchos clientes que tienden a comprar, no sé, zapatillas en la mañana, ¿ya? Entonces dice, oh, aquí hay el clúster de los clientes que compran zapatillas en la mañana, ¿ya? Súper bien, ya, resulta ser que el algoritmo de clustering no dice eso. El algoritmo de clustering dice, todos estos clientes se parecen. Y el problema de uno, el data scientist en este caso, eh, ver esos 500 clientes que dicen que son del mismo clúster, hay que mirarlo y descubrir cuál es el patrón y ponerle nombre al clúster. Ya, esa tarea es súper difícil y es la que hay que lograr hacer, ¿ya? Y esa es la evaluación del clúster. Y para hacer eso uno se apoya en gráficos y análisis de datos. Por cada clúster uno tiene que ir mirando los datos y tratar de interpretar cuál es la regla que hizo que estos datos se agruparan aquí. Y si es que se cumple y que sucede que los dos criterios del clúster, que agrupan a los que están dentro del clúster y separan y no se cumplen con los otros clústeres. Y los otros clústeres no tienen esa misma propiedad, ¿no? Bueno, esta exploración visual hay que tenerla en ojo cuando uno hace cosas exploratorias con clúster. Es la parte más difícil, ¿no? Bueno, bien, para finalizar, todos estos algoritmos de clustering se aplican para data science en general, pero para el caso particular de recuperación de información multimedia, eh, usualmente los descriptores son descriptores de contenidos, descriptores de audio, descriptores de video, descriptores de imagen, ¿no? Y estos son vectores de alta dimensionalidad, ¿no? Y usualmente las bases de datos de imágenes no son 10 imágenes, son miles de imágenes de vectores de alta dimensión, y eso hace que, en general, el algoritmo más usado de clustering es K-means, no porque sea el mejor, sino que porque en realidad es el único posible de usar. Y así que en realidad, al menos en recuperación de información multimedia, todo es K-means, ¿ya? Por ejemplo, se puede usar para agrupar imágenes similares o agrupar rostros, descubrir personas que hay en un video. Ya, eso es el algoritmo de clustering. O hay otros algoritmos de clustering que son los que se usan como paso intermedio para reducir un conjunto de vectores, que son los codebooks. Ya que esto se ve cuando vemos descriptores locales, ¿ya? O sea, uno tiene un conjunto de n vectores, una nube de vectores, uno calcula un codebook, que es un centroides, y luego todos los vectores se escriben, este conjunto de centroides forman como un nuevo espacio, son como la base de un nuevo espacio. Y todos los vectores se escriben en función de esos centroides, ¿ya? ¿Ya? Y esos algoritmos, ahí es un uso de centroides que no tiene que ver con exploración de datos, sino que aquí uno usa muchos centroides y aquí sí tiene sentido los coeficientes, la evaluación numérica, coeficientes Siloé y esas cosas, ¿ya? Porque aquí el centroide es un paso intermedio como de reducción de dimensión.